Nos vamos con la introducción al libro del Apocalipsis. Entonces, ¿en qué consiste este estudio? Pues es de empezar a ver los eventos, acontecimientos que de una u otra manera, pues ya los hemos estado empezando a vivir, pero que para el mundo vienen muchas cosas más. En este libro nosotros nos vamos a poder dar cuenta de lo que viene para el mundo, de lo que está por acontecer, de muchas cosas que ya han acontecido, que están aconteciendo en este momento, pero ¿con qué propósito? Que es que el Señor quiere que todos seamos salvos, que todos vengamos al convencimiento y que vayamos a la verdad. Entonces, este libro maneja dos ideas claras. El primero es poder de Dios que brota de su gran amor y que finalmente vence. O sea, el poder del amor de Dios es el que vence al mundo y es el que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Lo segundo es que el mal es vencido. Finalmente, las personas o a veces nos acostumbramos que siempre le damos la victoria al enemigo por una u otra razón, pero realmente el que más está interesado en que el mundo no nos afecte es Dios. Por eso provee todas las cosas y este libro nos indica el camino que nosotros debemos caminar para que asimismo podamos llegar y preservar la vida eterna que el Señor ha dispuesto para usted y para mí. Bueno, em, no sé si de pronto ustedes tengan ahí la posibilidad de escribir una pregunta, porque la respuesta que me van a dar en este día va a ser diferente a la respuesta que vayan a dar el día que finalicemos esta pregunta. Si ustedes quieren, escríbanla. Si quieren, de una vez la pueden contestar. No la tenemos que decir ahorita, pero es para que ustedes se den cuenta que al final del curso su respuesta va a ser completamente diferente a lo que van a decir hoy. Bueno, antes de empezar este libro, es que Jesucristo haya hecho estas revelaciones a su discípulo amado, que es Juan. Entendía perfectamente el amor de Dios revelado en Jesús, que entiende, bueno, que el Señor Jesús tuvo en su amor revelarle estas cosas al apóstol. Entonces, bueno, em, este libro también lo podemos nosotros conocer como el libro de las revelaciones, porque pues así se conocía, libro de las revelaciones. Em, Dice que este libro se escribió aproximadamente unos entre 60, 50, no hay una claridad bien exacta de en cuánto en la edad que nosotros conocemos, la edad cristiana, en cuánto fue, pero pues habían pasado, algunos dicen que casi 100 años, cuando el Señor Jesús ascendió de los cielos y muchos cristianos se alejaron del amor de Dios. Entonces, teniendo en claro, tenemos que el fondo de este mundo maravilloso del amor de Dios es revelado a Juan, su discípulo amado, ese discípulo que también escribió las cartas del Evangelio de San Juan y Juan 1, Juan 2, Juan 3, de los libros que encontramos en la Biblia. Entonces, Dios tuvo su misericordia en mostrarle a Juan todas estas cosas. Algunas no se entienden muy claramente porque pues él tuvo las visiones, a él le fueron reveladas las visiones, y por ejemplo, si él veía un avión disparar, un avión en guerra, un tanque de guerra, pues en ese tiempo él no los conocía, no sabía qué era eso. Entonces él los describe como una langosta con cuatro cabezas, bueno, pues a lo que él las asociaba, lo que él veía lo asociaba con cosas que él conocía y hacía una comparación. Pero no quiere decir que sean así totalmente, sino que él las asociaba. Por ejemplo, en este momento nosotros hay cosas que no conoceremos del futuro, pero si las pudiéramos ver, las describiríamos en nuestras propias palabras. Por eso es que el libro de Juan a veces se nos torna un poquito enredado, porque pues él lo explicó a las palabras que existían en su momento, a los simbolismos que existían en su momento, ¿sí? Él de pronto no conocía el nombre
nombre de un helicóptero, él de pronto no conocía el nombre de un tanque de guerra, no conocía el nombre de un misil. Entonces él lo comparaba con cosas que pudiera hacer. Entonces, en el libro del Apocalipsis, este título está en la Biblia y es el único que pertenece al género literario apocalíptico, que usa mucha simbología, imágenes, visiones, para revelar los planes de Dios al mundo. Entonces, de esa manera fue que el Señor Jesús le mostró a Pablo, a Juan, perdón, lo que viene para el mundo. Entonces, la palabra Apocalipsis como tal significa revelación o descubrimiento. Entonces, en el libro del Apocalipsis, esta es la revelación del Señor Jesucristo que hace para el mundo. El libro del Apocalipsis no es simplemente un libro de misterios. Este libro es un libro de mensaje. Es un libro de mensaje revelado para las personas. Es un manifiesto, es una declaración de la iglesia, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer. Este libro fue dado para entender, para ser entendido por la iglesia y nosotros hoy en día también debemos entender su mensaje. O sea, como nosotros sabemos que la Biblia es un libro vivo, entonces aprovechando toda esa simbología que hay en este libro, aprovechando pues muchas palabras que son desconocidas, mucha gente solamente se limita a decir, no, qué miedo lo que viene para la tierra, no, que es que ese libro me amedrenta, ese libro me da nervios, me da miedo, pero pues realmente este libro no es para que nos dé miedo, sino que nosotros vamos a ver con el tiempo que este libro es una bendición para nosotros hoy en día, hoy, antes de que sucedan todas estas cosas. Entonces, no vamos a estudiar este libro del Apocalipsis con la idea en mente de que no podemos entender. No, al contrario. Hacemos este curso para poderlo entender y para cuando vayamos a la escritura y veamos este libro lo podamos entender de una mejor manera. Lo vamos a estudiar con la plena seguridad de que podemos entenderlo con la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo para leer, para estudiar, para escudriñar este libro, pues realmente vamos a estar perdiendo el tiempo porque no nos va a ser revelado nada. Por eso, fundamental que nosotros le pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos revele este libro, para que nos muestre, para que nos dé claridad. Habrá muchas cosas que son complejas, pero que asimismo el Espíritu Santo se haga manifiesto para podernos revelar este libro. No, tampoco vamos a estudiar pensando que tenemos una necesidad de un profeta moderno para recibir la revelación de su significado, porque el libro en sí mismo es una revelación. Él no necesita que venga una persona a decir con sus palabras qué es, porque ahí está escrito y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que ni una coma ni una tilde pasarán de este libro. Entonces todo se va a cumplir, todo lo que está ahí escrito va a dar cumplimiento a cabalidad. A nosotros no nos toca recibir revelaciones sobre Él, sino leer, escudriñar y obedecer lo que ahí está escrito, lo que Él nos revela, porque es el mismo libro. Es una revelación como tal. Entonces, este estudio lo vamos a hacer nosotros con el propósito de que el Señor nos revele, nos muestre, vea en qué está Dios tan interesado en que usted y yo no vivamos, porque realmente todo lo que se viene en el Apocalipsis, muchas de esas cosas no son para nosotros. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro que nos anticipa el futuro, es un libro de revelación que nos muestra lo que va a pasar antes, durante y después del arrebatamiento. Entonces, es para que nosotros estemos pendientes. ¿Para qué nos puede servir este libro? Para estar pendientes, para estar, como dicen los amigos de Venezuela, para estar mosca mosca. Entonces tenemos que estar pilosos, que es lo que está pasando, así como mencionaba, creo, Margarita ahorita, lo que está pasando con Israel, que hoy empezó probablemente una guerra o una posible guerra. Entonces, es lo que está en el libro del Apocalipsis y es anunciando que el Señor viene por su iglesia y viene pronto. Entonces, hay varias formas como por decirlo en alguna palabra, de interpretar el libro que nosotros usamos y es para el futuro.
pero es un libro que más que todo da una advertencia. Este libro del Apocalipsis es una advertencia, ¿sí? Para usted, para mí, para todos, para la humanidad, para el mundo, para el planeta como tal. Entonces tiene una gran bendición, grande bendición. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces es el único libro que trae esta introducción. ¿Sí? Que el tiempo está cerca, nos avisa que el tiempo está cerca. Y al final del libro pone una sentencia que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, que son las mismas plagas que atacaron Egipto en su momento. Así, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, este libro no es un juguete, este libro es algo muy serio. El Señor lo que pretende es advertirlo a usted y a mí de las cosas que están por venir para que estemos preparados, para que estemos listos, para que cuando Él venga por su iglesia seamos arrebatados y todo lo que viene para el mundo no nos toque a nosotros, no tengamos que pasar por ese sufrimiento, por ese dolor, por esas cosas que están para venir sobre este mundo. Entonces, es el único libro que trae esta advertencia. Por eso es que es una bendición. ¿Sí? El libro del Apocalipsis es una culminación de la historia del hombre. Por eso también es escatológico, porque es una culminación, o sea, hace como un escudriñamiento, si se puede decir así, de la vida de las personas. Aquí muestra cómo será el final de la humanidad como la conocemos, como tal, el final aún de la propia naturaleza. Más adelante nos vamos a dar cuenta que también del planeta como lo hemos conocido hasta ahora, porque este planeta pues será totalmente modificado, y es para decir el final de los tiempos. Es un libro que anuncia el final del futuro y que aún no ha sucedido, pero que va a suceder. Este libro se divide en cuatro partes principales. Entonces, lo primero es la introducción. En esta parte tenemos que hacer en la introducción de los capítulos 1 al 3, tenemos que hacer énfasis en nuestra vida personal. Estos tres capítulos, sí, por favor, usted y yo, que los tengamos muy presentes, porque estos sí son para usted y para mí, porque ahí nos advierte y ahí mostramos y ahí el Señor nos muestra de su voluntad, su entereza para que usted y yo seamos salvos. Entonces, esta introducción es para usted y para mí, y con la ayuda de Dios, pues la vamos a estar viendo y la vamos a estar estudiando. Las visiones de los sellos, las trompetas y las copas, que van desde el capítulo 4 hasta el 16, que esta va a ser el periodo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, que es cuando viene lo peor de esta parte de este libro, que es cuando mucha población va a morir, la naturaleza va a ser transformada, todo lo que se ha conocido como hasta hoy va a ser cambiado, va a ser modificado, las aguas van a ser envenenadas, bueno, toda la naturaleza como tal va a tener un cambio muy profundo durante estas serie del capítulo 4 al 16, donde se van a manifestar los sellos, las trompetas, las copas, todo esto. Esto sí ya es para el mundo, para las personas que no van a ser arrebatadas, sino que se tienen que quedar acá en el planeta. Entonces, las visiones de Babilonia, el Anticristo y el Armagedón van desde el capítulo 17 al 19. Entonces, esa parte va a ser de visiones, de cómo es que va a actuar el Anticristo, qué es lo que va a hacer, la lucha del Armagedón, que es una guerra muy terrible que va a pasar sobre la tierra. Y las visiones del reino milenial, el juicio final y la Nueva Jerusalén, que van desde el capítulo 20 hasta el 22, que es como ya la parte final de la vida humana como se conoce hasta ahora en estos tiempos.
Entonces ahí es cuando ya van a hacer unos cambios ya más profundos para toda la humanidad y para todo el planeta. Entonces, para que se cumpla este libro, hay una serie de acontecimientos. Entonces, el primero es el arrebatamiento. ¿En qué consiste el arrebatamiento? El arrebatamiento es que todas las personas que creyeron en el Señor Jesús, que han nacido de nuevo, que están esperando su venida, que aman su venida, están ahí pendientes, están esperándolo. Entonces, este primer acontecimiento, cuando ocurra, es para nosotros eh, ya, pues, escapar de lo que viene para el mundo. Digámoslo así, de esas palabras, es escapar de lo que viene para el mundo. Lo primero es que se va a manifestar el Señor arrebatando a su iglesia. Pero antes de ir a profundizar en ese punto, entonces, ¿quién escribió el libro del Apocalipsis? Entonces, el autor del libro se atribuye a Juan, a quien se le atribuyen también el cuarto evangelio y las tres cartas de primera, segunda y tercera de Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos por su fe durante la persecución del emperador romano Domiciano. Entonces, él estaba desterrado, estaba escapando, estaba yéndose. Entonces, allí recibió una revelación de Jesucristo que le mostró las cosas que habían de suceder pronto, tanto a los cielos como a la tierra, porque esto es una parte muy importante que va a suceder y no solamente es de aquí de la tierra, sino también en los cielos, algo que tiene que ver con la tierra, con los cielos, con todo lo que conocemos, porque pues como les digo, todo esto va a ser transformado. El libro del Apocalipsis es una visión dada por Dios al apóstol Juan en su vejez, estando exiliado en la isla de Pasmos. Es importante tener en cuenta que la interpretación que dio Juan a su visión no es que sea literal, ¿sí? Porque como les decía hace un momento, pues hay cosas que él no conocía, que nunca antes había visto, pero que aún así para escribirlas tuvo que darles una secuencia, tuvo que darles un parecido, tuvo que darles una interpretación. Entonces, lo que nosotros podemos leer ahí en ese libro y qué es lo que nos hace complejo el libro, es que nosotros nos guiamos, nos basamos en lo que él explica, en lo que él entiende. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo nos revele todo el resto del libro. Es decir, que Juan, al ver algo que nunca había visto antes en su vida, lo que hacía para poder explicarlo era compararlo con cosas que él conocía o que se parecía a algo que él ya había visto. Como por ejemplo, si nosotros tuviéramos una visión acerca de algo que nunca antes hemos visto, lo que probablemente haríamos para explicarlo a otros sería compararlo con cosas o con personas cosas que ya hayamos visto, que ya hayamos conocido, para que la persona entienda de una manera fácil, para que le sea fácil entender y para que él entienda qué fue lo que se le mostró, lo que había visto. Entonces, asimismo, Juan, al tener la visión del Apocalipsis, comparó todo lo que vio con cosas que ya conocía y que sabía que le eran fáciles de entender a las personas, a quien él se los explicara. Pues ese era su objetivo principal. A quien haya vivido en esos tiempos, pues de pronto les parecía complejo, pero él pues intentaba explicárselo para que las personas también lo entendieran. Nosotros, al ser de otra generación, podemos comprender aún mejor esta visión y darle forma a ese contenido que tiene este libro. En las profecías que encontramos en otros libros de la Biblia, nos podemos ayudar para comprender mejor el libro del Apocalipsis y el cumplimiento de lo que está escrito a través de la historia. Entonces, este libro, pues, no solamente es él solo, sino que este libro también necesita de otros libros para que lo podamos complementar mejor, para que se cumpla toda la secuencia, para que podamos tener una visión más global de lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, ¿cuándo y dónde se escribió el libro del Apocalipsis? Entonces, el Apocalipsis fue escrito en una época de extrema persecución del Imperio Romano en el siglo primero después de Cristo, donde los cristianos sufrían persecuciones por parte de las autoridades y de algunos grupos judíos. Por esta razón era que el apóstol Juan tuvo que huir
tuvo que huir porque los otros apóstoles pues fueron aserrados, fueron llevados a la cruz, tuvieron muerte también, persecución. Entonces ellos fueron víctimas de la persecución, de la muerte, y bueno, pues Dios le dio la oportunidad a Juan de poder escapar, y allá estando en el exilio, pues Dios le permite que el Señor Jesús le muestre todas las visiones y todo lo que él vio. Entonces, este libro fue escrito en el siglo primero después de Cristo, en base a una persecución muy grande que había por esos tiempos para la iglesia y para los creyentes como tal. Entonces, el emperador Domiciano se proclamó como Señor y Dios y exigía que todos le rindieran culto. Como los grandes líderes políticos y religiosos, lo que quieren es que las personas le rindan culto, lo que las personas le rindan pleitesía, como decimos hoy en día nosotros. Pero entonces los cristianos que se negaban a hacerlo eran arrestados, torturados, ejecutados. Entonces, por esta razón, el autor del libro del Apocalipsis puso énfasis en enviar un mensaje a los cristianos para que permanecieran en su fe, aún por encima de los sufrimientos. Entonces, él lo que pretendía era darle ánimo a las personas, que sí que se sabía que íbamos a sufrir persecución, muchas cosas terribles, pero era con el propósito de darle ánimo porque al final seríamos vencedores juntamente con el Señor Jesús. Entonces, solo de esta manera accedían a la Nueva Jerusalén. Si somos vencedores juntamente con el Señor Jesús, si somos capaces de soportar la tribulación, la angustia, la persecución, muchos de esos cristianos fueron enviados al foso de los leones para divertir a los romanos, y llevados a la muerte a través de mucho dolor y de mucha persecución y de muchas cosas que se vivían en ese momento. Entonces, donde Dios pretendía reinar con su pueblo y habría más y ya no habría ni más llanto ni dolor. Entonces, muchos de ellos prefirieron morir antes de seguir o de rendir pleitesía a un rey extraño, a un Dios extraño, que no era el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, estos cristianos fueron brutalmente perseguidos por los mismos romanos, por aquellas personas a las que, por ejemplo, como el emperador Domiciano, que él se proclamaba Dios y exigía que todas las personas le rindieran culto. Muchas de ellas, muchas de estas personas preferían la muerte antes de hacer esto. Entonces, note usted la valentía con la que estas personas de la antigüedad llevaban su fe al extremo, aun costándole su propia vida, pero lo llevaban, ¿sí? Ellos no se vendían así tan fácilmente, como de pronto hoy en día uno le da pena decir en el trabajo que es cristiano, o le da pena que lo vean entrando a la iglesia, o que lo vean con una Biblia en la mano. Entonces, en ese tiempo las personas preferían morir antes que contaminarse con el mundo. Note usted ese ejemplo para nosotros. Entonces, cuando Juan fue desterrado a la isla de Pasmos por las autoridades romanas, que le consideraban un delincuente por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, en ese tiempo, las personas que no hacían lo que se les ordenaba en cuanto a sus mandatos, a las personas que estaban en eminencia, en este caso, como por ejemplo el mismo el mismo emperador. Entonces, pues estas personas eran consideradas como delincuentes y por lo tanto había persecución detrás de ellos. Entonces, el destierro era como un castigo, era como hoy en día si lo comparamos con una persona que está buscado por la Interpol, por ejemplo, que lo buscan en cualquier país, donde quiera que esté, cualquier autoridad que lo atrape, tendrá la obligación de entregarlo a una autoridad superior. Entonces, en ese tiempo, pues se hacía lo mismo. Si esa persona era encontrada por ahí, pues lo más probable era que tuviera un encuentro con la muerte, ¿sí? Entonces, por esa razón, Pablo estaba en el destierro, que era como un castigo.
Él se fue a una isla volcánica, la isla de Pasmos. Allá en ese, pues no, se dice que no había árboles, que era un sitio rocoso, que era aproximadamente a unos 110 kilómetros al sudoeste de Efeso, unos 65 kilómetros de la costa de Asia Menor. Entonces, estuvo allá, pues, desterrado con el propósito de vivir, pero al fin y al cabo era como una cárcel, era un castigo. Esta isla dice que medía 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros en su punto más ancho, donde los romanos enviaban a los criminales que no querían que escaparan. Entonces, en esta isla, pues, al estar tan lejos y tan separada de tierra firme, pues era muy difícil que donde no había árboles, donde no habían facilidades para poder escapar, entonces a ese lugar eran enviados. En esta isla era una colonia penal romana en ese tiempo. Entonces Pablo estaba desterrado, escondido por allá en ese lugar. Entonces el libro del Apocalipsis fue escrito alrededor de los años 90, 95 después de Cristo. Realmente no es que se conozca la fecha exacta de cuándo fue este libro escrito, ¿sí? Porque pues hay muchas opiniones acerca de cuándo fue escrito, en qué año, en qué años. Algunos dicen que fueron 50 años después de, de la era cristiana, otros dicen que 70. Aquí en este estudio pues nosotros encontramos que era de 90, 95 años, lo cual no es tan probable porque pues ya a esas alturas Pablo debía estar ya muy, muy, muy mayor. Pero bueno, en fin, eso no es tan importante, no es tan importante como sí lo es la revelación que le fue dada a Juan. Eh, sí, aquí me hacen la aclaración. Confundo a Pablo con Juan, pero sí es Juan el que estaba allá en la isla de Pasmos. Entonces, bueno, Tertulián dice que Juan fue arrestado y llevado a Roma, donde fue sumergido en aceite y hacerte hirviendo, ileso y después exiliado a la isla de Pasmos, donde se escribió el Apocalipsis. Lo único cierto es que perdón, que Juan fue perseguido, fue muy perseguido, estuvo allá en el exilio, de hecho tuvo que haber sufrido mucho, o sea que este libro del Apocalipsis no es que nos haya salido gratis totalmente. Sí, Juan tuvo que pagar un precio y un precio alto de persecución. eh, bueno, aquí por ejemplo encontrábamos que había sido sumergido en aceite hirviendo, pero pues que fue ileso y después exiliado. Entonces, a pesar de toda esa persecución, pues no lo pudieron matar. Él mismo lo dice en Apocalipsis 1:9, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, como decía hace un momento, no es que él la haya tenido fácil. Estaba allá en ese lugar, pero era por causa del Señor Jesucristo, de la paciencia que tuvo que tener. Estaba en persecución por la causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, no fue fácil, no fue un camino fácil. Por eso es que deja de ser importante la fecha en que exactamente fue escrito, porque pues hay muchas versiones, no sabemos cuál de ellas sea la verdadera. Lo único que sí sabemos que es verdadero es la revelación que él escribió, es la revelación que le fue mostrada. Sí, eso sí es lo importante. Bueno, la fecha, pues pasa a ser un poco irrelevante porque para nosotros lo importante es que ya está aquí, que ya la tenemos en nuestra mano y que ya la podemos estudiar. Entonces, el libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, podemos aprender muchas cosas del libro del Apocalipsis según la Biblia. Y aquí hay algunas de ellas. Entonces, lo primero, podemos aprender sobre las situaciones de las 7 iglesias de Asia Menor a las que se dirige el libro y cómo se aplican sus mensajes a la iglesia de todos los tiempos
Cada iglesia recibe una alabanza, una crítica, una exhortación, una promesa según su condición espiritual. Entonces, aquí en esta introducción de las 7 iglesias, ese mensaje sí es para que lo tomemos ustedes y yo, porque finalmente somos la iglesia del Señor, esa iglesia por la que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Entonces podemos aprender sobre la soberanía de Dios, sobre la historia y el destino de la humanidad. El libro nos muestra que Dios tiene el dominio de todo lo que sucede en el mundo y que nada escapa de su propósito. Entonces podemos aprender sobre la victoria final de Cristo y su reino. El libro nos anuncia que Cristo volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los y a los muertos y para establecer su reino eterno. Cristo derrotará al dragón, a la bestia, al falso profeta y a todos los impíos y los arrojará al lago del fuego. Cristo reinará con sus santos por 1000 años y luego creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará con ellos para siempre. Note que acá está mostrando el plan que tiene Dios, el plan que Él va a llevar a cabo, el plan que se va a dar cumplimiento al final de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Dónde termina todo? Dice que donde morará con ellos para siempre. Entonces, ¿con quiénes? Con las personas que hayamos nacido de nuevo, con los que hemos sido arrebatados, con los que tuvimos parte en la primera resurrección. Entonces, es con Él que nos vamos a terminar nuestros tiempos, donde habitaremos con Él para siempre. El libro nos muestra la victoria definitiva de Cristo sobre el mal y la muerte y y anima a los creyentes a mantenerse fieles en medio de las tribulaciones. El libro del Apocalipsis es un testimonio de la soberanía, la justicia y el amor de Dios que culmina con la promesa de que Él habrá nuevas cosas para todos. El libro es también una advertencia para que no nos quedemos del arrebatamiento. Entonces, bueno, sé que por causa del tiempo, pues vamos un poquito aquí corriendo, vamos un poquito rápido, pero quiero saber de parte de ustedes si se va entendiendo, si está muy complicado. Lo hemos intentado hacer de una manera muy que nosotros la podamos entender, entonces, no sé si mis hermanos hasta aquí van entendiendo, si vamos cogiendo bien la idea, porque vamos a empezar a mirar las 7 iglesias, que es un mensaje directo para nosotros. Pero hasta aquí necesito que vayamos bien en claro. ¿Qué me dicen mis hermanos? No, bien, pastor. Ok, listo. Entonces, bueno, el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel son considerados literatura escatológica, ya que a través de estos libros, Dios por medio de visiones y sueños reveló a Daniel varias de las señales y acontecimientos acerca de los tiempos del fin. Es importante saber que las interpretaciones a los sueños y las visiones que tuvo Daniel no fueron interpretadas subjetivamente, es decir, propias de Daniel, sino que Dios siempre fue el que le dio la interpretación a los sueños y visiones a partir del momento en que Daniel quiso contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Entonces, cuando él no quiso contaminarse de esa comida, entonces Dios le permitió ver muchas visiones, muchas cosas que también iban a suceder, pero que son complemento del libro del Apocalipsis. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, empezamos a estudiar estas señales y visiones de modo que comprendamos que el tiempo que estamos viviendo y así podamos estar preparados para dar razón de lo que está escrito sobre los eventos finales. Entonces, en la clase del Apocalipsis, estas clases pues van a estar divididas y bueno, pues vamos a mirar un poquito porque lo primero que está en el Apocalipsis, como les decía hace un momento, está enfocado en las 7 iglesias. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando ahí en el mensaje dice las 7 iglesias, es porque nos da a nosotros a escoger qué iglesia somos. Todas las iglesias tienen opción de salvación.
que eso también aplica para nuestros tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy católico, que yo si soy musulmán, que si yo soy cristiano, que si yo soy, bueno, X o Y religión, no es por religión por lo que el Señor viene. Es por las personas que están esperando su venida, por los que se arrepintieron, por los que nacieron de nuevo, por los que aman la venida del Señor, por los que lo están esperando, por ellos. No está, note usted que no está hablando de una iglesia como tal, como nosotros nos la imaginamos, una iglesia construida de ladrillos, ¿sí? O que es una iglesia próspera, o que es una iglesia pobre, o que no, nada de eso. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar es qué clase de iglesia somos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la introducción de este libro del Apocalipsis, lo que nos compete para nosotros pues lo vamos a estar leyendo. Yo creo que usted tiene ahí su Biblia, entonces vamos a estar leyendo el mensaje de las iglesias, ¿sí? Para ver de qué iglesia es usted y de qué iglesia soy yo. Cada uno debemos estudiarnos y escudriñarnos para saber si estamos preparados para el arrebatamiento, que es lo que sigue ahorita en la historia. Entonces, lo próximo que va a suceder es el arrebatamiento, que usted y yo seamos arrebatados en las nubes. Pero para que eso suceda, nosotros debemos saber a qué iglesia pertenecemos, ¿sí? Entonces, la primera es la iglesia de Efeso. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, escribe el ángel a la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son hallados mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar y, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay que hacer hay que, Para la próxima semana está esta clase. hay que nosotros elaborar un cuadro con el mensaje de las 7 iglesias, porque es que este mensaje de las 7 iglesias es fundamental para que cada uno de nosotros miremos en qué parte estamos. Entonces, yo creo que en esta semana vamos a enviar o a desarrollar un tema, un título o una forma, ¿cómo se llamaría? Como un bosquejo para que usted lo pueda ir llenando y vaya mirando de qué iglesia somos. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender y ver qué es lo que nosotros queremos como cristianos, cuál es nuestra esperanza. Antes de que todas estas cosas empiecen a suceder, esto del arrebatamiento, el mensaje de las 7 iglesias, porque de ahí para allá ya empieza es la tribulación, ahí la gran tribulación, ya la manifestación de la bestia como tal, luego la segunda venida del Señor Jesucristo, donde va a pisar nuevamente la tierra, ¿sí? Porque en el arrebatamiento el Señor no va a pisar la tierra, sino que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. ¿Sí? Entonces, luego de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, va a empezar el reinado milenial. Luego de eso, pues van a venir otros acontecimientos para luego pasar al día del juicio final y luego se va a manifestar el cielo nuevo y la tierra nueva, que en sí estas van a ser los títulos de las clases que vamos a estar desarrollando. Entonces, bueno, ya para la próxima semana vamos a estar empezando. Hoy es como la introducción, el saber de qué se va a tratar esta clase, qué es lo que vamos a estudiar.
Y la próxima clase vamos a estudiar las 7 iglesias. Clase supremamente importante para que usted y yo sepamos a qué iglesia pertenecemos y si el Señor viniera por su iglesia, saber si tenemos la oportunidad de irnos juntamente con Él. Porque si no, pues es para ponernos acordes con el Señor, para ponernos a cuentas, porque dice su palabra, venid y pongámonos a cuentas, que si tiene pecados muy graves, pues le serán perdonados, que si tiene pecados rojos como el carmesí, pues vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Entonces, en nuestra próxima clase ya vamos a empezar a ver cuál es la iglesia que nosotros somos, pero eso tengamos bien en claro porque es fundamental para que nos libremos de todo lo que va a venir, de todo lo que vamos a estudiar del Apocalipsis. Esto va a ser fundamental. Entonces, ¿qué sistema vamos a seguir implementando? Hay algunas clases que las voy a hacer yo, hay otras clases que las va a hacer mi esposa. Entonces, lo importante no es quién las haga, sino lo que podamos entender, lo que podamos abstraer para nuestras vidas, absorber para nuestras vidas, lo que podamos aprender y muy importante que lo podamos aplicar. Este mensaje de la próxima semana de las 7 iglesias va a ser muy importante para cada uno de nosotros. Así como leímos ahorita en el pasaje, vemos que para la iglesia de Efeso, pues que tiene un elogio, también tiene una crítica, también tiene una instrucción y también tiene una promesa. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a aplicar en nuestras vidas antes de ir como tal en el conocimiento y en la profundización del libro. Primero, es como si nosotros nos fuéramos para un sitio y nos ponemos la pinta y nos ponemos bien contentos porque nos vamos a ir a pasear. Entonces, el mensaje para las 7 iglesias es el bañarnos y peinarnos y alistarnos para el Señor. Ya el resto de todas las otras clases, el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, la manifestación de la bestia, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial, el juicio final, y el cielo nuevo y la tierra nueva, todas esas clases que también las vamos a estudiar, pero primero nosotros. Lo primero es usted y yo, lo más importante, que estemos listos y preparados para partir con el Señor. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, quejas, reclamos. Yo solo quería preguntar si estas clases quedan grabadas. Pues esta clase la estoy grabando. Entonces, Ok. pensaría que la vamos a poner en el Facebook, no, en Facebook no, tal vez en el YouTube de la iglesia también. Entonces, ustedes van a tener acceso a ella o donde quiera que la suba para que ustedes tengan acceso a ella. Y pues como vamos un poquito rápido por cuestión de tiempo, de como decíamos al principio, pues el cansancio de la semana, las cosas que hay que hacer, mañana ir a la iglesia también. Entonces va un poquito rápido. Sí es bueno tenerlas grabadas, me gusta mucho la idea de tenerlas grabadas para uno poderlas repasar, para uno poderlas volver a ver. Entonces, sí, la idea es, ya está como tal la estoy grabando. Entonces, la idea es que les pueda compartir en dónde la voy a subir para que si alguien la necesita volver a escuchar, pues entonces lo puede hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Pastor, una preguntita. ¿Eso no lo puede mandar así como en PDF al grupo para uno estudiarlo? Pues podríamos enviar Sí, como que los sí, PowerPoint. Yo pensaría que no hay problema o se puede mandar en PDF. Pensaría que no hay problema y de ahí mismo, pues para que ustedes puedan también, después de cada clase, tener la capacidad de armar sí. un bosquejo. O sea, ustedes no se vayan a quedar con esta información, sino compártala porque es para todo el mundo, ¿sí? Es Ujú. algo, bueno, tengo entendido que estas clases ustedes las pagaron. Entonces, si usted está pagando una clase, pues lo importante es tener para compartirla, no se quede con ella, sino que compártala y en el momento en que usted la comparte, pues así mismo va a aprender más. No tanto que comparta la grabación y nada de eso, sino lo que Dios le muestre a usted, le revele a usted, le enseñe a usted. Eso es lo que hay que compartir. ¿Listo?
La hermanita Blanca levantó la mano. Ay, mi hermana, no me había dado cuenta. Qué pena. I'm sorry. Ah, bueno. Bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta y como les decía al principio, de pronto hay alguna pregunta que sea difícil, de pronto no se la pueda contestar aquí en este momento, pero sí tiene nuestra promesa de que la vamos a estudiar durante esta semana, la vamos a escudriñar, a indagar, a preguntar y la idea principal es poder dar una respuesta lo más bíblico-céntrica posible, para que no vayamos a caer en errores, ni en doctrinas, ni nada, sino que sea la palabra dada así, sin anestesia, pura, limpia y sin mancha. Amén, pastor. Hay que tener en cuenta también que para estudiar el libro de Apocalipsis es importante estudiar el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías. Importante que ustedes tengan estas lecturas en su casita para que así cuando empecemos a explicar este fascinante libro, ustedes también puedan compararlo con las escrituras, ya que toda la palabra de Dios es como un engranaje. Entonces, una parte está en Jeremías, otra parte está en Daniel, que es el profeta que nos dio Dios. En el caso del Antiguo Testamento, este Daniel, profeta Daniel, puso como las bases, porque él habla de un sueño, del sueño de Nabucodonosor, empieza también a hablar sobre las 4 bestias que él ve, que Dios le permite en una visión, le muestra estas 4 bestias, y viene después el apóstol Juan con la revelación de Apocalipsis, y este apóstol da como ese cuerpo a esa estructura que nos dio pues Daniel. Entonces es importante que cada uno de ustedes también en su casita estudien el libro de Daniel. No importa que no lo entiendan, para eso es importante que usted anote la pregunta. Con eso, cuando lleguemos acá a la clase, pues usted tiene la pregunta, nosotros tenemos la respuesta con la ayuda de Dios y le podemos dar esa, esa información. Y lo importante de este libro es prepararnos para el arrebatamiento. Entonces, mis amados, les dejo esta tareita, es estudiar el libro de Jeremías, sobre todo el libro de Daniel, porque el libro de Daniel es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Para los judíos es el libro de Daniel. Para nosotros que somos del Nuevo Testamento, que somos para nosotros los gentiles, está el libro de Apocalipsis. Así que mis hermanos, les dejo esta pequeña tarea con la ayuda de Dios. Dejo a mi pastor para que nos termine su conferencia. Bueno, y cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues ahí está el grupo de WhatsApp. Creo que todos están incluidos ahí en el grupo. Entonces, si durante la semana o dice, bueno, algo que no entendí en la clase, pues para que usted nos dé la oportunidad de podérselo explicar detenidamente, con calma, que sea todo, como les dije al principio, todo lo más cristocéntrico posible y bíblico. Entonces, para que no vaya a haber confusión. Bueno, amados hermanos, pues este solamente era un pequeño abrebocas de la clase de lo que vamos a estar estudiando. Dice que la Qué hermana pena, mi Noemí padre. levantó la mano. Sí, señor. Sí, qué pena. Yo tenía una pregunta, pues no tiene que ver con el libro, sino mi pregunta es básicamente si las clases van a seguir siendo a las 8 de la noche o van a ser a las 7 de la noche como se habían programado inicialmente. Pues aparentemente por comodidad de las personas para que alcancen a llegar, parece ser que la solicitaron a las 8. Pues en lo personal a mí me hubiera gustado más a las 7, pues porque a uno le rinde, entre más tempranito, pues a uno le rinde más el tiempo. Pero aquí los importantes verdaderamente son ustedes, los que quieren estudiar, los que quieren aprender. Entonces, pues al parecer tengo entendido que se pusieron de acuerdo a las 8 y si la gran mayoría pueden a las 8, pues bueno, gloria a Dios, hacemos la clase a las 8. Lo importante son ustedes, que puedan estar, que puedan asistir. Entonces, los verdaderamente importantes aquí son ustedes. Entonces,
para que estemos finiquitando bien, si la hacemos los sábados. Recordemos que al fin y al cabo son solamente 10 clases. Ya hoy culminamos la primera, entonces solamente nos quedarían 9. Entonces creería yo que vale la pena y bueno, pues que primeramente nos pongamos de acuerdo en el horario, si a las 7 o a las 8 y pues lo que les ayude a ustedes para que no se pierdan la clase, para que puedan estar, para que puedan preguntar. Entonces, lo que más ayude, si es a las 7 o si es a las 8 pues no es tan importante como el que sí estén ustedes. Entonces, es importante que estén y que podamos seguir adelante y que podamos seguir profundizando en el conocimiento de este libro. Amén. Podemos decir entonces, ¿cuántos estamos de acuerdo que la clase sea a las 8? Pueden levantar su manito. Bueno, entonces, si yo ¿Solo una contaría eso. persona? No, pues en esta semana, por el medio del grupo de WhatsApp, pues entonces todos nos ponemos de acuerdo. Ahí hay 3 Hasta manos, ahora vamos 4 manos 3. levantadas. Pues a las 8 está bien. Vea, mi Eso, hermanita, eso. perdón. Hablemos de una vez con eso. A las 8. Sabemos. A mí Listo, me... vamos a preguntarle a cada una y ustedes me dicen, bueno, la hermanita Nora ya dijo que a las 8, la hermanita Karina ya dijo que a las 8, la hermanita Sofía dice que a las 8, la hermanita Rocío dice que a las 8, la hermanita Gladys dice que a las 8, la hermanita Julieta dice que a las 8, Hermana Marlene,